Hola, te damos la bienvenida al podcast de Translators, un podcast creado por profesionales de la lengua para profesionales de la lengua. Hoy estamos con Belén Ortega, que es desarrolladora de negocio y gestora de localización en DLM y que lleva buena parte de su vida trabajando como gestora de proyectos. Buenas tardes, Belén, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Alfonso. Pues bueno, Belén, estudiaste traducción, ¿no? en la Universidad de Granada y un Sí. máster después en el Instituto Superior de Traductores e Intérpretes en Bélgica, donde ahí es donde te especializaste en localización y como gestora de traducción, ¿no? Y Correcto. ujú. Bueno, primero agradecerte que nos dediques el tiempo, ¿no? para poder conocerte un poco mejor y para hacerte la entrevista. Y la primera pregunta que se me viene a la cabeza, ¿no? Es teniendo en cuenta los títulos de tu trabajo, ¿no? Desarrolladora de negocio y gestora de localización. Quizá el de gestora de localización es algo más claro, pero ¿qué es una desarrolladora de negocio en una empresa de traducción, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, pues desarrolladora de negocio, business development, por ejemplo, ¿no? Que se suele llamar, pues simplemente desarrollas, como su propio nombre indica, lo que hace es que el negocio de la empresa lo sigas desarrollando. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues básicamente es Ajá, adquirir nuevos clientes o ampliar volumen de negocio con clientes existentes. ajá, Eso es realmente el principal objetivo de los desarrolladores de negocio, ¿no? ajá. El hecho de que la empresa pues siga creciendo o al menos o que vaya cumpliendo o que vaya alcanzando los objetivos de facturación que se planteen, vamos. Ajá. Y entonces, pues consiste en eso, en identificar clientes potenciales, intentar contactar con ellos, en identificar cuáles pueden ser sus necesidades y, bueno, contactar con ellos e intentar, bueno, conseguir una reunión o, bueno, sobre todo, en primer lugar, es intentar captar su atención, ¿no? Para que te escuchen y a partir de ahí, pues, poder presentarle tus servicios de localización y poder entablar una relación que desemboque en una nueva colaboración. Genial. Y aquí se me ocurren muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo busca uno clientes o cómo llegas tú a los clientes? Bueno, pues ya dependiendo del sector dentro de la traducción en la que estés centrada o digamos la franja de mercado en la que estés trabajando en ese momento, por ejemplo, si estoy trabajando en traducción, si mi empresa está focalizada en traducción de videojuegos y queremos ahora mismo pues buscar nuevos clientes en el sector de la localización de videojuegos, pues tengo que identificar cuáles son los clientes que pueden necesitar una localización de videojuegos. Bueno, pues son los desarrolladores de videojuegos o publisher. Y Ajá. a partir de ahí, pues buscas, primero haces una búsqueda de publisher y de desarrolladores de videojuegos. Y a partir de ahí, por ejemplo, yo utilizo muchísimo LinkedIn, ¿no? En LinkedIn, bueno, digo, vale, pues tengo identificado estos publishers de videojuegos. Bueno, pues voy a LinkedIn y veo cuáles son las personas que están trabajando Ajá. en esta desarrolladora de videojuegos. Ajá. O en esta editora de O videojuegos. sea que Y veo qué personas dentro de esa empresa puede estar a cargo de la localización de los juegos y tal. Yo intento contactar con ella y entonces, bueno, un poco por ahí. Va. gran parte de tu trabajo es trabajo de investigación y documentación. Exactamente. Sí, exactamente. Y también, por ejemplo, asistes a ferias, congresos y Claro, todo. sí. Sí. Esa es la parte divertida o la parte amena Sí. del desarrollo de negocio, que es
asistir a eventos donde puedes conocer en persona a nuevos clientes, donde puedes entrar en contacto con clientes potenciales y también también eventos a los que asisten tus clientes que ya tienes, ¿no? Entonces, pues donde también te encuentras con tus clientes existentes para poder seguir desarrollando la relación con estos clientes, que siempre es muy importante, que aparte de conseguir nuevos clientes, es muy importante seguir desarrollando siempre la relación con tus clientes y asistentes, porque, bueno, siempre primero para mantener el volumen de negocio que tengas con ellos y después también para ver si en algún momento a esos clientes le pueden surgir nuevas necesidades de localización que puedas cubrir. Pues no sé, por ejemplo, si con un cliente trabaja en 4 idiomas y a lo mejor quiere expandir sus productos a nuevos mercados y necesita nuevos idiomas, bueno, pues tú puedes estar ahí para decirle, oye, pues yo también te puedo cubrir estos idiomas, por ejemplo. Sí. Entonces, el trabajo de desarrolladora de negocios bueno, parece que cansa mucho, ¿no? Porque tienes que estar constantemente viajando, imagino. Bueno, depende ya también de tal, porque bueno, lo que te comentaba es que aparte de los eventos, también se pueden dar de vez en cuando visitas a clientes, ¿no? A sus propias oficinas. Sí. Entonces, bueno, viajar, ¿cuánto se viaja? Bueno, pues dependerá de una empresa a otra, dependerá de la estrategia de la empresa, dependerá de las dimensiones de la empresa, la actividad comercial que se tenga, depende de muchas cosas. En nuestro caso, por ejemplo, para principio de año seleccionamos los eventos clave a los que queremos asistir. Al cabo del año hay, por ejemplo, un par de eventos clave, hay un evento muy importante al que vamos todos los años y después el resto de eventos pues los vamos variando en función de cada año, ¿no? Entonces, a principio de año un poco organizamos qué evento vamos a asistir ese año y después también hacemos como 1 o 2 visitas al año que son fijas, digamos, y luego dependiendo de las circunstancias pues hacemos cierta visita a ciertos clientes que durante alguna época pues se puede necesitar hacer esa visita por cuestiones diversas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso, el nivel de cuánto se viaje dependerá de muchas circunstancias. En mi caso es una vez cada mes y medio, más o menos. Vale. Y bueno, ¿recomendarías, no sé si cuando tú haces estos viajes, bueno, supongo que habrá otros desarrolladores de negocios, de otras empresas de traducción, localización, pero también ves a freelancers? Es decir, ¿es un ámbito, es un mundo de asistir a ferias, a eventos calados donde no, a veces de repente aparece uno. Sí. Ahí medio perdido, pero en general no son eventos. Sí. También te das cuenta que también son costosos y también no es solamente el viaje, sino la asistencia al evento en sí también. Entonces un freelance tampoco pues tampoco le compensa, digamos, ¿no? Y por una parte, y por otra parte que está muy poco enfocado a ese tipo de networking, digamos. Sí. Interesante. Y claro, en tu descripción de trabajo también dice que eres gestora de localización. Bueno, los que nos escuchan saben más de localización, pero ¿qué es una gestora de localización? ¿Qué es lo que hace? Sí, bueno, mi carrera profesional empecé como gestora de localización y he estado muchos años hasta que en estos últimos años pues me he ido enfocando más al desarrollo de negocio, pero sí que he estado gestionando proyectos de localización durante unos cuantos años. Entonces, bueno, pues una gestora de localización ¿qué hace? Pues lo que hace es recibir un proyecto por parte del cliente donde indica que necesita traducir, localizar este producto, estos documentos en X idiomas y entonces la gestora pues lo que hace es coger ese proyecto y analizarlo, preparar el proyecto, preparar los archivos, preparar los materiales de referencia, etcétera, prepararlo para lanzarlo a la localización. Para ello hace previamente una selección de las personas que van a participar en el proyecto, de los traductores, de los lingüistas que van a participar en el proyecto.
y esta selección la hace teniendo en cuenta, bueno, pues teniendo en cuenta las características del proyecto y las características del traductor, no las características, sino los puntos fuertes de cada traductor, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, bueno, pues hace un seguimiento del proyecto y resuelve cualquier problema, duda que entrega al cliente. Ajá, perfecto. Todo de forma muy también en el curso que hemos creado en Translator también está mucho más desarrollado, porque aquí tampoco puede explayarnos mucho más, demasiado, pero en el curso para gestores de proyectos está todo, sí que está más desarrollado los distintos pasos. Sí, es cierto, es que se ha cortado un poco, pero sí es cierto que bueno, claro, en el curso que hemos desarrollado juntos, pues ahí contamos lo que hacen los gestores de proyectos de traducción, ¿no? Pero bueno, me parece interesante así dar unos puntos. Un breve resumen, sí. Lo que hace una gestora de localización. Claro, llegas a este punto de tu carrera que, como tú dices, has pasado de ser gestora de proyectos de traducción, localización, a desarrolladora de negocio. Pero claro, tú has estudiado traducción e interpretación en la Universidad de Granada. ¿Tú tenías claro cuando terminaste la carrera que esto es lo que tú querías hacer o ha sido algo que has ido desarrollando? ¿Empezaste como traductora y después has ido desarrollando cuando has ido conociendo la industria? ¿O cómo has llegado? ¿Cómo llega uno a ser desarrollador de negocio? Bueno, yo lo que tenía claro cuando estudiaba la carrera y cuando terminé es que no quería ser freelance, traductora freelance. ¿Por qué? Sí. Eso no significa que algún día en mi vida me dé por serlo, ¿verdad? Pero sí. Dime. No, digo, ¿por qué no querías ser traductora o traductora freelance? Bueno, porque me apetecía más me apetecía más el tema corporativo, ¿no? El formar parte de una empresa, el estar, bueno, pues el funcionamiento de una empresa, el poder formar parte de ella y ver un poco la otra parte, digamos, del eslabón final que es el traductor freelance, digamos, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, que alguna vez sí que me lo he planteado, alguna vez en estos años pues se me ha venido a la mente y no descarto que en un futuro pues me pueda dar por ahí, nunca se sabe, ¿no? Sí. Pero hasta el momento, bueno, lo que sí tenía claro y hasta el momento tal es que no quería ser traductora freelance, o al menos en aquel momento, quería conocer el negocio desde la otra parte de la barrera. Sí. Desde la otra parte de la barrera y ya pues y a partir de ahí bueno pues ya ver, ¿no? Entonces bueno pues empecé una empresa de organización de videojuegos y donde es verdad que al principio traducía y revisaba más que gestionaba. Sí. Y a partir de ahí pues pero fui cogiendo cada vez más trabajo, más responsabilidad como gestora de proyectos. Sí. Y a partir de ahí así empecé a desarrollar mi carrera de gestora de gestora de proyectos. Sí. Es muy interesante todo lo que dices porque esto me lleva a la pregunta de que, bueno, muchos traductores o personas, o bueno, de las personas que nos escuchan que son traductores o que han estudiado lenguas modernas o filología, creen normalmente que la salida cuando terminan la carrera es convertirse en traductor o si no en profesor, pero yo también te he escuchado a ti otras veces decir, ¿no? Que bueno, que el abanico es mucho más amplio, ¿no? Entonces, ¿qué otros puestos o qué, sí, cómo podría desarrollarse profesionalmente una persona que haya estudiado o que tenga esta formación? Pues sí, efectivamente. Como te comentaba, en una agencia siempre me interesó mucho conocer las agencias de traducción, ¿no? Y ver cuál era la labor de esta empresa y ver qué se cocía en estas empresas, ¿no? Entonces, pues después de todos estos años trabajando en agencias de traducción y colaborando con otras agencias de traducción, pues he aprendido, bueno, he conocido los distintos puestos a los que puede aspirar
cuando empiezas a desarrollar tu carrera como traductor, ¿no? Aparte de ser traductor freelance. Y bueno, pues o sea, ¿cuáles son los puestos que puedes desarrollar dentro de una agencia de traducción, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, aparte de gestora de proyectos, que es como que ya hemos mencionado, Sí. también está evidentemente desarrolladora de negocio, cuando ya quizás tienen más experiencia dentro de un sector determinado, para que puedas conocer mejor el sector, el mercado, etcétera. Sí. Y luego, aparte de eso, pues hay puestos como el de vendor management. Ajá. Es un puesto que lo hay en muchas agencias de traducción, que es un poco búsqueda de recursos de traducción, búsqueda de traductores finalmente que puedan cumplir con las necesidades que pueda tener la empresa. Sí. También hay muchos localization engineer, que son bueno, pues personas que se encargan más de lo que la parte técnica, ¿no? Cuando a veces se recibe de un cliente un contenido que está muy encriptado, digamos, en un software o tal, hay que extraerlo y luego importarlo, eso se suele encargar de localization engineer, que son gente que, bueno, pues que tienen una cualidad de informática, que tienen una mayor habilidad de informática y se dedican a la parte técnica. Sí. Y más a la parte técnica, y después pues aparte también tenemos gente que se dedica al DTP, que es un poco la maquetación de una vez que está la traducción, el documento traducido, digamos. Sí. Y es como maquetar, hacer como una labor de maquetación para que se parezca, para que sea igual que el original. Entonces, bueno, hay ciertos puestos dentro de las agencias de traducción que no es solamente la figura del traductor, ¿no? Sí. Del traductor puramente, propiamente dicho, vamos. Sí, sí. Y a raíz también de hoy en día que han llegado la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, que siempre ha existido las herramientas de traducción asistida, pero ahora hay gente que también teme que puedan desaparecer ciertos puestos de traductor y eso. En vuestra empresa, en DLM, utilizáis este tipo de herramientas de traducción automática, como puede ser DeepL, Google Translate o cualquiera otra más o menos conocida, ¿no? O para la traducción de los contenidos que hacéis vosotros, ese tipo de herramientas no son útiles. Bueno, sí, ahora lo que está muy de moda es el post-editing, ¿no? Que es la post-edición de esos de mucho contenido traducido por este tipo de herramientas que tú mencionas, ¿no? Entonces, bueno, de momento nosotros no usamos esa herramienta. Es verdad que alguna vez en la posedición no lo hemos planteado, pero de momento no hemos entrado en esa batalla, digamos. Sí. Claro, porque, bueno, pero ahí ¿tú no crees que el trabajo de los traductores peligre o cómo ves tú el futuro? No, yo no creo, esto es como todo al final, yo no creo que el trabajo del traductor peligre, siempre se va a necesitar la figura de un traductor para hacer un texto final. Sí. Porque puede reducir un poco el tema de la posedición, sí. Puede reducir un poco el trabajo del traductor. Pues sí, evidentemente sí puede reducir el hecho de, se puede reducir las necesidades, ¿no? De la necesidad de un traductor, pero eliminarlo completamente, no. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Quizás para ciertos tipos de contenidos, por lo menos por nuestra experiencia, más técnicos. Exactamente, y sobre todo en la localización de videojuegos, por ejemplo, es inviable. Sí. No. Porque esto es una traducción totalmente creativa. Sí. Y eso a día de hoy todavía no se ha diseñado, desarrollado el hecho de que una máquina te pueda hacer una traducción creativa.
Ya En la ves. parte técnica, como ya estabas indicando, sí, Sí, pero en sectores como el de los videojuegos, por ejemplo, o la sí. traducción literaria, imagínate, ¿no? Una Sí. traducción literaria con una herramienta no tendría sentido ninguno. Sí, sí, sí. No, en audiovisual yo también lo veo bastante difícil para una película, un videojuego, cualquier tema así, lo veo muy, muy difícil. Hablando de audiovisual, porque DLM, bueno, pues se especializa en contenidos audiovisuales para cine, ¿no? Para las plataformas más importantes que hay hoy en día, videojuegos. Ese es un campo que no para de crecer. ¿Tú ves que ese crecimiento se mantiene en el tiempo o has visto ahora algún punto de inflexión? Para la traducción está bien, porque claro, cuando proliferan tantas plataformas, supongo que ahora, bueno, no supongo, sé que Mm. ahora mismo está en pleno auge, pero ¿cómo lo ves tú? ¿O tomáis medidas por si acaso eso se desinfla? Bueno, en la localización, en lo que es la traducción, está doblaje subtitulado de películas, series y tal, sí que lo he visto como un boom, o sea, lo he visto como que peligra, ¿no? En el sentido de que hay como un boom que va a Sí. explotar, ¿no? Que ya casi está explotando. De Mm, repente Netflix colapsó el mercado mm, y ese mercado y a ese carro se subieron otras muchas plataformas, pero eso ya se está viendo cómo se está deshinchando. Y sí, eso sí que se veía venir. De hecho, se crearon, ha habido empresas que se han creado para cubrir esas necesidades de Netflix, ¿no? Y son empresas que ahora mismo están un poco a la deriva, ¿no? Porque precisamente por eso, porque se creó un boom, como el boom del ladrillo, podemos decir, sí, sí, y ahora ya se está viendo cómo se está deshinchando todo ese volumen de negocio. Y eso y con las personas que estábamos un poco ahí que estamos trabajando con estas plataformas y tal, lo sí, comentábamos, ¿no? Éramos conscientes de que ahí era un boom imparable, que eso iba a explotar, que no era una cosa que se podía prolongar eternamente en el tiempo, porque al final la creación de contenido al final hay más contenido que personas. ¿Qué tiempo tienen las personas para consumir, no? sí, sí, sí. ¿La industria del videojuego es más estable en ese sentido? Yo la veo que sí, que es más estable. Es un mercado en el que lleva creciendo año tras año de una forma más estable. Y al final, pues ahí está, ¿no? Al final es más estable en el tiempo, digamos. No ha existido este boom tan fuerte como el de las plataformas y tampoco está existiendo esa caída, por tanto, ¿no? Sí. Es un crecimiento más ordenado. Interesante. Estamos llegando ya al final de la entrevista y hay algunas preguntas que nos han hecho en internet, ¿no? Bueno, en las redes sociales. Hay un usuario de Twitter que se llama Claudio Manuel Salto, que lo que nos pregunta, que es una pregunta que se repite cada vez que hacemos una entrevista, ¿no? Que son los consejos para empezar a trabajar, cómo encontrar los primeros clientes, qué tipo de trabajo buscar. ¿Tú qué les recomendarías como una gestora de proyectos, como desarrolladora de negocios? O, por ejemplo, ¿en qué te fijas tú cuando ves un currículum o qué es lo que más te llama la atención? Entiendo que dependerá de lo que busques, ¿no? Pero ¿en qué te Ujú. fijas de un profesional, Bueno, ¿no? pues yo creo que por una parte, para encontrar, digamos, tu primer puesto de trabajo o Ujú. para hacer tus primeros contactos que luego de donde pueda surgir luego un puesto de trabajo en una empresa, digamos, no como un freelance, sino en Sí. una empresa, yo veo bueno, como un freelance también, ¿eh? Ujú. Yo veo muy importante, casi fundamental diría, el tema de hacer prácticas Ujú. en una empresa. Sí. Y a continuación he corregido lo de freelance porque muchos de los freelance con los que nosotros trabajamos hoy en día en DLM Sí. son freelance que han hecho prácticas con nosotros y luego han decidido ser traductores freelance y nosotros hemos empezado a colaborar con ellos porque ya lo conocemos, Claro. ya han estado trabajando varios meses con nosotros en interno y entonces, bueno, pues es una forma, digamos, es una forma muy importante, es algo
que sí que tiene sus resultados, digamos, no te digo que toda la persona que haga una práctica va a conseguir un trabajo de freelance o dentro de la empresa, pero que es un método que sí te puede abrir tu primera puerta, ya sea como de freelance como dentro de la empresa. Sí. O sea, serían prácticas y ¿darías algún consejo más? Es decir, a la hora de diseñar A la hora sí. algo Del que... currículum, por ejemplo, y nosotros nos enfrentamos muchas veces a currículum de cuando buscamos a nuevos freelance para traducir y tal. Entonces, en estos currículums realmente primero que al ser, o sea, normalmente buscamos traductores freelance para localización de videojuegos, ¿no? Entonces, o luego subtitulado, por ejemplo, también que hemos buscado muchas veces, ¿no? Entonces, al ser temáticas tan específicas, bueno, como puede ser cualquier otra temática dentro de la traducción, pues lo primero que buscamos es que tenga experiencia en esa materia, ¿no? Yo recibo muchísimos currículums de traductores con muchísimo tiempo de experiencia en temas como con experiencia en documentos farmacéuticos o médicos o técnicos y tal. Pues sí, pero no me sirve para lo que estoy buscando. Si no tienes experiencia multimedia, por muy buen currículum que tengas, no me sirve. Entonces, lo primero que miramos es que tenga experiencia en eso. Sí. O sea, especialización y prácticas, ¿no? Es lo que os buscáis mucho. Pues, y ya para terminar, la última pregunta que tengo es ¿qué consejo le darías tú a la Belén que acabó cuando acababas de terminar la carrera? ¿Qué le dirías? ¿Le aconsejarías que siguiera el mismo camino que tú has seguido? No lo sé, ¿qué le dirías? Bueno, sí, más o menos sí, que siguiera, bueno, pues sí, que siguiera el mismo camino. Quiere decir que intente que se le abre, que busque su práctica, que busque su hueco dentro de la empresa y que seguiría el mismo, no sé ahora mismo qué cosa que podría cambiar, ¿no? Que diría, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero en términos generales, yo lo que diría es que hay que empezar por el principio. Sí. Y que no podemos saltarnos pasos, que hay que ser muy humilde dentro de una estructura empresarial, hay que ser muy humilde y para poder llegar lejos. Muy bien, pues Belén, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus sabias palabras, hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias a ti. Y nada, espero seguir en contacto contigo y seguir hablando contigo en otra ocasión. Que vaya todo muy bien. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Hasta la próxima. Chao. Hemos escuchado la entrevista con Belén Ortega, que es desarrolladora de negocio y gestora de localización para DLM. Esperamos que os haya gustado. A mí personalmente mucho. Creo que ha dejado Belén reflexiones muy interesantes e incluso consejos para aquellos que acabáis de terminar la carrera o que estáis empezando a buscar trabajo en el mundo de la traducción y de la localización. Y bueno, si queréis seguiros desarrollando como gestores de proyectos de traducción, uno de los puestos con mayor demanda en el mercado, os recomendamos hacer el curso de recursos para gestores de proyectos que tenemos activo en translatestars.es y que hemos desarrollado Belén y yo, y en el que aprenderéis los requisitos fundamentales que debe conocer todo buen gestor de proyectos de traducción, ya que tanto Belén como yo llevamos, entre los dos más de 40 años dedicados a esto y hemos acumulado bastantes conocimientos y experiencias y las compartimos con vosotros en dicho curso. Además, si os gusta nuestro podcast, por favor, dadnos 5 estrellas en iTunes y seguidnos también, podéis seguirnos por el propio iTunes o en Spotify. Bueno, como siempre, os deseamos lo mejor y que todo vaya muy bien. Chao, hasta luego.